con aquellos con una perspectiva más próxima a la política, las cuales sostenían el método empírico resultaba útil para cuestiones concretas, pero ellos decían que para un análisis de la política o de política debía manejarse otras herramientas. Dewey nos dice, o es el autor de la referencia de la ciencia política, mmm, la cual él nos da a entender que la ciencia política, o de que es lo que él nos dice, planteó su trabajo como la búsqueda de un método en la resolución de problemas que pudiera aplicarse sistemáticamente a la resolución de los problemas públicos. Miriam figura central para la historia de la política como área de trabajo para otras razones, la cual a través de este trabajo ella nos da a entender de que el comité de Brownlow, a través del comité de Brownlow, propició un acercamiento de gestión científica o de gestión científica a la gestión política. Torgenson es otro pensador de que la ciencia era un instrumento de la política y la finalidad de las políticas públicas es fomentar las condiciones para la libertad. La obra de Herbert Simon, Administrative Behavior, nos daba a entender de que era un intento de averiguar qué resulta fundamental para los seres humanos como la decisión o como decisores y construir una ciencia para la toma de decisiones dentro de las organizaciones. Charles Lindlow abre a su vez el camino para otra fructífera línea de trabajo, que es el incrementalismo. Y nos enfatiza de qué es la inmediatez y la personalismo de las interacciones entre la política, mejor dicho, y la importancia de los problemas que no tienen o que tiene cada ciudadano. Por otro lado, Dror plantea la experiencia gubernamental como la práctica realmente capaz de protegernos frente al cientifismo, lo cual, como le dije, era para saber el conocimiento que necesitábamos, una práctica, o mejor dicho, un método o una práctica científica, no testado y políticamente inútil para procesar y tomar decisiones políticas. Thorgen, análisis de políticas post-positivas, la cual se aborda decididamente la necesidad de una comprensión política de las políticas. Siguiente página, por favor. La política de las políticas. Harold Laswell en la década de los 40 dijo, la ciencia de las políticas, lo cual tiene un significado que es para separar la concepción puramente tecnocrática y descriptiva que había marcado un análisis del outputs. El outputs es el recurso que se necesita para un proyecto o un producto de los gobiernos y las administraciones. Al giro hacia las políticas públicas que se realizó en los años 60, paralelamente en Estados Unidos a las ideas del programa de la Great Society. El concepto de políticas públicas, tenemos muchos conceptos, lo cual los principales son el de Easton, que nos dice que es una de las respuestas, que lo cual nos da a entender que la política es una serie de decisiones y acciones que distribuyen imperativamente los valores de la sociedad. James Anderson nos dice de que es una secuencia intencionada de acciones seguidas por un actor o un conjunto de actores para tratar un asunto que les afecte. Para Guy Peters, es la suma de actividades la cual lo puede realizar por una actuación directa o indirecta. Y la de Die es todo aquello que el gobierno dice que hace y todo aquello que dice que no hace. La relación entre la política y las políticas se ha abordado tradicionalmente desde una doble perspectiva. Las políticas como un producto de la política, que esto nos da a entender de que
se está centrando en la investigación en el llamado ciclo de las políticas. Y el segundo, que las políticas determinan a la política, que las políticas eran las variables dependientes y el resultado de la política. Helen Higman, sobre el objeto de las políticas públicas, nos dice que se agrupan en 4 tipos, ideas, o 4 ideales: aventajados, contendientes, dependientes y desviados. Y bueno, como conclusión podemos decir de que la ciencia política trabaja sobre una comprensión compleja de las relaciones entre la política y las políticas. En la siguiente página va a continuar mi compañero. Buenas tardes, licenciado. Continuaré con el análisis de las políticas en las ciencias políticas. El análisis de las políticas públicas se aproxima a los problemas políticos considerando los procesos, decisiones y resultados de las actuaciones de los poderes públicos y programas de actuaciones. Este enfoque abarca también los exámenes, los conflictos entre intereses que interaccionan en el área demarca cada política. Las diferentes definiciones de los problemas trata las diferentes racionalidades organizativas y de acciones y las diversas perspectivas evaluadoras de los poderes que se enfrentan y colaboran ante acciones y recursos de acciones alternativos. Subirá en 1991 dice que el objeto de estudio no afecta únicamente a los procesos decisionales o de ejecución de las políticas, sino que abarca a las estructuras organizativas que ellos desarrollan, la institución pública implicada y las actuaciones de legitimidad que se plantea. Las líneas maestras que sostienen el enfoque del análisis de las políticas públicas han sido objeto de consideración y codificación por abundantes literaturas. Según distintos autores, dicen que existe un grado razonable de acuerdo en cuanto al estudio de las políticas públicas. Se caracteriza esencialmente por entender las políticas como reflejo de procesos decisionales e implementación de las decisiones enmarcados en la ejecución múltiples de poder y racionalidad desenvuelto en escenario e instancias públicas. Dos son escenarios donde interrelacionan, compiten y cooperan por recursos, programas y legitimidad las instancias públicas, los grupos representativos de interés y de organizaciones. Y 3 vienen a ser los estudios de políticas, que acostumbran a implicar ciertas voluntades prescriptiva para mejorar a las perspectivas políticas. Siguiente diapositiva. Una de las grandes líneas de trabajo fue la apertura del propio proceso de las políticas mediante la descomposición de la fase o etapas de la policy marking process, un enfoque fundamental marcado por los intereses de la y por la perspectiva funcional ya clásica de Olmos y Powell en 1978, que establece una visión secuencial de la política como un proceso que arranca en una demanda social articulada y agregada por los intereses de diversos actores. Una segunda línea de trabajo que opera
en íntima conexión con la ciencia de la administración sobre las definiciones de problemas, Los procesos decisionales y los diversos modelos de racionalidad son frutos que han sido la formulación la formulación de paradigmas alternativos sobre cómo se define y deciden los problemas públicos y cómo lo evalúan. Lo evalúan de 6 maneras. La primera es que el modelo clásico toma racional decisiones que perciben y asumen, crean, disponen y agregan un conocimiento completo sobre las alternativas. 2. El modelo de decisiones satisfactoria planteado por Simon en 1947 sobre su idea de racionalidad limitada y las decisiones racionalmente satisfactorias. 3. El modelo incrementalista Lindblom en 1959 y 1979, basado en las ideas de Parkinson mutual de ajuste y las decisiones como producto de procesos de intercambio y negociación entre partes implicadas en las políticas y sus intereses. 4. Viene a ser el modelo mixto, Mixed Scanning, propuesto por Excioni, que trata de encajar el modelo de decisiones con el conocimiento de la limitada capacidad de cualquier decisor humano. 5. Viene a ser el modelo Garbage-Kahn o decisiones en papelera propuesta por Marshall y Olsen, donde se describe el proceso de decisional en un contexto de anarquía creado por la ambigüedad y la fluidez de los objetivos. 6. Finalmente, desde la cultura teórica ha puesto de relieve cómo estos modelos fallan al despreocuparse de valorar el origen de los intereses que define cada actor y la organización social e institucional que las rodea e influye o manipula. Siguiente diapositiva. De acuerdo con sus enfoques, es necesario conocer la existencia de dicho contexto social y cultural y sus papeles determinantes a la hora de establecer límites, divisiones y perjuicios en las reglas de decisiones propias, de cada actor. Stuart y Thompson en 1990 dicen que el modelo articulado por la cultura teórica escribe un proceso que toma de decisiones como competencia entre las diferentes percepciones del problema, definiciones y soluciones de bienes limitadas e inducida por la interrelación entre la racionalidad de los actores y su contexto social, cultural e institucional. La mayoría de la literatura considera que aunque más información no produce necesariamente mejores decisiones. Según Líder y Peter en 1990, dicen que consumir recursos en tareas de análisis puede ser bajo ciertas condiciones una acción estratégicamente útil para el tratamiento de un problema público. Tales transiciones podrían resumirse además en las evidencias necesarias de calidez de análisis en las siguientes. La primera viene a ser el coste asumible, no debe valorarse únicamente desde una perspectiva económica, que han considerado
de una perspectiva económica, sino que también considerando aspectos de oportunidades políticas y valorar también la percepción que contenga cada actor. Para ello, se toman dos decisiones necesarias, que son el inciso A, que viene a ser que elaboran el análisis, no suponga que al elaborar el análisis no suponga detraer recursos esenciales para el tratamiento de problemas esenciales para el tratamiento del problema. B viene a ser la existencia de un grado de consenso mínimo entre los principales actores sobre su necesidad. 2 viene a ser el análisis suponga o pueda suponer una oportunidad que adquiera de tecnología en cada área. 3, que el área o sector en cuestiones presente demanda específica de conocimiento tecnológico para su superación, situación de crisis, reducción de beneficios individuales y confrontación de graves de interés. Una cuarta y definitiva condición de contenidos más instrumentales sería la existencia de bajos niveles de consenso previo en tanto al problema de solución y la imposibilidad de generar coaliciones frente a los intereses claramente denominantes. Siguiente diapositiva. Hens y Potter introducen como un elemento para el análisis las implementaciones o estructuras implementadoras formadas por parte de diversas organizaciones públicas y privadas que ocurren en la implementación de un programa concreto. Ambos actores afirman que en toda implementación conviene dos racionalidades principales a lo largo de todo el proceso, las cuales son, la primera es la tendencia a adaptar los objetivos de las políticas y los propios objetivos de las organizaciones. 2 viene a ser la racionalidad programática que sustenta los objetivos de la política. La tensión entre estas dos tendencias y sus diferentes partes, organizaciones públicas y privadas implicadas en la implementación, crean y forman las estructuras implementadoras. La mayoría de las diferencias entre estas estructuras y las organizaciones propiamente dichas residen en ser una estructura menos formales y con menos racionalidad de autoridad. Las estructuras sociales es más dinámica y cambiante. Las decisiones suelen basarse en consenso y la negociación. Va a continuar mi compañera Alison. Ay, no puedo poner la cámara. Ya. Continuando con la exposición. Análisis de las políticas y gestión pública. El giro hacia las políticas detectado a partir de los años 70 en la ciencia política mantiene íntimas conexiones con factores como la expansión del Estado, el bienestar, la confianza colectiva, en la capacidad de la intervención pública para resolver los problemas públicos. La creciente demanda por conocer los resultados reales de estas intervenciones, las crisis de los modelos tradicionales de administración pública y la propia necesidad de la ciencia política por ofrecer resultados aplicables a la sociedad.
A mediados de los 70, el análisis de las políticas tomaba un giro hacia la búsqueda de la optimalidad en el conocimiento y el análisis para mejorar las políticas, las llamadas ciencias del management, que son ciencias de la administración, comenzaban a consolidarse como un enfoque claramente orientado hacia una mejora de la eficiencia. Peters y Wiles, creo que se pronuncia así, sitúan tanto el interés general por los temas relacionados con la gestión como el específico interés detectado desde los enfoques politológicos en torno a las constataciones de la crisis de la mayor parte de las verdades esenciales que habían guiado tradicionalmente a administradores y estudiosos. Siguiente diapositiva, por favor. Okay. Estas verdades esenciales desafiadas por la realidad son la autosuficiencia de la administración pública, trastocada por el desarrollo intensivo en los países de nuestro entorno de política, de regulación, de privatización, de subcontratación e incorporación de las técnicas y herramientas de gestión del sector privado. La otra verdad esencial son 4. La segunda sería la posibilidad de control directo y jerárquico desde la administración y la asunción de responsabilidades públicas ascendente. La tercera sería la convivencia de uniformidad. La tercera sería la conveniencia de uniformidad en el servicio, cuestionada tanto desde la constatación empírica de las discriminaciones que acompañan a la intervención pública. La cuarta sería el objetivo de un servicio apolítico. La idea de la supuesta neutralidad de las burocracias y servicios públicos se ven cuestionadas tanto desde los estudios empíricos sobre políticas públicas que ponen en evidencia sus intereses y cómo actúan para realizarlos como desde la propia reivindicación del carácter político de lo público. El término gestión pública, introducido desde Estados Unidos por Pierre E. Kramer de 1983 a 1996, hace referencia precisamente al nuevo enfoque que exige esta nueva situación, donde han de resolverse problemas relacionados con la mejora de la eficiencia, la eficacia, la productividad o la organización, pero también dilemas íntimamente relacionados con el objetivo de estudio y los intereses tradicionales de la ciencia política. Entre tales dilemas de la naturaleza política, Stuart y Ransom señalan el dilema entre representación y participación en la gestión de lo público, el dilema entre estabilidad y flexibilidad, entre necesidades de la racionalidad burocrática y la necesidad de respuesta inmediata y flexible a las demandas sociales. El dilema entre orden y servicio, entre mantener el control o habilitar y capacitar la autonomía individual de gestores, burócratas y clientes. El dilema entre clientes y ciudadanos y el dilema entre conflicto público, continuidad institucional entre la elección de valores que hay detrás de toda gestión en el ámbito público y el equilibrio de intereses legítimos. Siguiente diapositiva, por favor. En un ambicioso intento de sistematizar la literatura
y las líneas de investigación en el campo de la gestión, Banzelay propone distinguir entre dos géneros dominantes, el orientado a la investigación sobre gestión y el orientado a la argumentación. En el primer género sitúa los trabajos centrados en el diseño de programas y operaciones, en el estudio de casos y experiencias concretas de innovación y mejora de la gestión pública. En el segundo género ubica los trabajos orientados hacia la mejora del control y la evaluación mediante el desarrollo del enfoque, desde la gestión pública y aquellos ocupados en la reflexión sobre el papel de los políticos y los burócratas en la comprensión de la política de la gestión. Eso sería todo, licenciado. Muy bien, pueden activar sus cámaras, por favor. Bien, compañeros. Entonces, tal como habrán podido ustedes revisar esta lectura, se trata de hacer algunas precisiones de tipo conceptual entre lo que ha significado esa evolución que ha tenido la ciencia política y su quehacer inicialmente de forma básica y la ciencia política aplicada. Es así que se incluyen aspectos de la política propiamente dicha hacia una tendencia de las políticas públicas. Ahí la primera diferencia. Y también del análisis realizado de los objetos de estudio de la ciencia política a la gestión en las políticas públicas. Entonces, ese giro que ha habido hacia las políticas públicas ya mencionado a finales del pasado siglo, entonces empieza a sufrir un cambio a partir de lo que ya se había dado en los años 60 y los años 70, ¿no? Entonces, ahí se plantea un nuevo enfoque llamado el post-behaviorismo. En ese sentido, podemos decir de que ese post-behaviorismo que existía antes, que estaba muy asociado a una teoría, a un paradigma de tipo conductista, empieza ya a evolucionar. Entonces, este behaviorismo al cual hago referencia, se trata pues de una corriente de tipo psicológica que se basaba en la observación del comportamiento del individuo, del comportamiento del ser, al cual se estudiaba y obviamente se explica cómo ese conjunto de relaciones que existen entre los estímulos que se le pueden dar y las respuestas va haciendo que se conozca mejor al individuo. Y obviamente este enfoque fue muy utilizado dentro de la ciencia política. Entonces ahí empiezan a aparecer algunos autores que sostienen pues la necesidad de preocuparse no solamente por conocer los objetos de estudio de la ciencia política, sino también de cómo mejorar, sobre todo mejorar las acciones en la vida pública. Eso también se empezó a dar ya a finales del pasado siglo XX. Entonces ahí podemos nosotros encontrar una amplia línea de desarrollo, una amplia línea de creatividad de diversos
autores, ¿no?, que empezaron a hacer, digamos así, más extensa la investigación, teniendo como objeto el estudio del proceso decisional, el decision making, ¿no?, que se conoce así dentro de la jerga, dentro de la literatura de la ciencia política, y también de la factura de las políticas públicas, ese policy making que también se utiliza. De esta manera se empieza a dar un giro hacia las políticas públicas. Entonces, la existencia de ese giro que se dio a las políticas públicas, así como también ese esfuerzo, esa pujanza, esa fortaleza de los actuales estudios de tipo político, hacen que ya la ciencia política contemporánea vaya teniendo un cambio, ¿no? Inclusive se establecen una serie de tipificaciones de carácter a la ciencia política, ¿no? Y se considera que esto estaba significando definitivamente una verdadera y además una propia revolución conceptual que se daba dentro de un lenguaje específico dentro de esta disciplina. Entonces, ahí se empiezan a hacer una serie de investigaciones muy particulares, ¿no? Y se da una nueva orientación a la hora de poder afrontar los fenómenos políticos y también de pensar, obviamente, en darle un tratamiento de tipo científico. Lo que nosotros hemos estado empezando a llevar dentro de la teoría, fíjense, hemos comenzado centrándonos en los objetos principales de estudio de la ciencia política. Estamos hablando del Estado, de la nación, del gobierno, como aquellos objetos esenciales. El Estado como una definición de tipo jurídico político. La nación como una definición de tipo étnica cultural, ¿no? Y ahí tenemos al gobierno como un conjunto de instituciones que existen dentro de un Estado. Entonces, a partir de ahí ya se comienza este proceso de revolución que también se da y donde el politólogo empieza ya a ser más sensible, digamos, en su papel, ¿no? Animándose a abandonar ya una tradición o una posición tradicional de neutralidad respecto de estos objetos de estudio de la ciencia política, ¿no? Entonces ya empieza a asumir él una posición de experto, un experto en aquellos temas que hacen al estudio de la ciencia política y que de una u otra manera, recuerden ustedes, en el avance que estábamos haciendo, sobre todo a partir de ese listado que hace la UNESCO de una serie de temas a los cuales el politólogo se debe abocar. Entonces, de esta manera se convierte en un experto que además de prescribir soluciones y alternativas, interviene directamente en un problema que analiza, ¿no?, y que además lo compromete para dar una dirección, para dar una orientación, para dar una forma de tratar aquellos problemas. Entonces, este giro que se empieza a dar hacia las políticas y los cambios en el papel del politólogo no fueron ni lo son ahora causales o coyunturales, o sea, ya son cambios de tipo estructural que también se estaban dando dentro de la ciencia política. Entonces, esa inquietud por la mejora de la vida pública, ¿no?, coincide y se une directamente con lo que ha sido sin duda la línea de trabajo y evolución más importante en la historia de las políticas públicas como área de estudio, entendiendo a estas políticas públicas como todas aquellas acciones que un gobierno hace en torno a lo que está necesitando el Estado en todos los ámbitos. Y obviamente aquí la ciencia política se convierte ya en una especialidad. Entonces, ahí viene ya la lucha por conocer el mundo y también por poder cambiarlo
porque las ciencias no son estáticas, son dinámicas. Entonces, ese es el papel que empieza ya a tener el científico político, ¿no? El politólogo, y a inmiscuirse para poder tratar de mejorar esa realidad de la disciplina, la realidad que estaba enfrentando, que estaba analizando, que estaba describiendo, que estaba sintetizando, ¿no? De lo que hace a la ciencia política. Entonces ahí viene ya ese papel del politólogo. Entonces se dirigen, digamos así, a un objetivo común, ¿no? Y ahí se empiezan a hacer y ver a destacados estudiosos de las políticas, tal como lo hemos empezado a ver y como lo han detallado los compañeros en la primera parte de la exposición, ¿no? De Dewey, Berrien, Laswell, Simon, Lindblom, ¿no? Y otros autores que obviamente ya le dan un nuevo carácter a ese estudio de la ciencia política. Entonces, como verán, compañeros, este giro que se hace hacia las políticas públicas, evidente, es muy interesante. Y las posiciones de todos y cada uno de los autores que se describe sintéticamente en la lectura, con su propio aporte, con su propio paradigma, ¿no? Con su propio programa, empieza ya a tocar una serie de elementos que son muy sensibles de la ciencia política. Lo ven como un instrumento, ¿no? Lo ven como un papel clarificador que realiza la ciencia política para poder describir la realidad política. Entonces ahí tenemos ese detalle de los diferentes autores, ¿no? Y luego viene el comentario sobre la orientación de la política misma hacia las políticas públicas, ¿no? Entonces esa diferenciación es muy importante porque hay una serie de términos que nosotros como economistas no deberíamos confundir, ¿no? Una cosa es la economía política y otra cosa es la política económica y otra cosa es la ciencia política, ¿no es cierto? Entonces eso hay que tener mucho cuidado nosotros como especialistas dentro del estudio de la economía y obviamente de esta relación que tenemos con una disciplina como es la ciencia política. Entonces ahí también se dan una serie de detalles sobre esa orientación de la política hacia las políticas públicas en este contexto de la lectura. Indudablemente, ese análisis de las políticas públicas ya en el marco de la ciencia política también es importante, ¿no? Entonces, eso se aproxima a los problemas políticos, considerando los procesos, las decisiones, los resultados, la actuación, los poderes públicos, los programas de actuaciones. Entonces, vamos a ver de que ese enfoque abarca también el examen de todos aquellos conflictos de interés o entre intereses que interaccionan en el área, ¿no? De la política, las diferentes definiciones de los problemas a tratar, las diferentes racionalidades organizativas, las diferentes racionalidades de acción, las diversas perspectivas evaluadoras de los poderes, porque uno de los problemas centrales a resolver de la ciencia política es justamente el poder. Recuerden ustedes, esto ya lo veíamos desde la primera lectura complementaria cuando hablábamos de Maquiavelo, ¿no? El saber político práctico del príncipe. Entonces, ahí empezamos a ver de que, en definitiva, después de esa hora que empezábamos a analizar, quiero decir, la de Maquiavelo, se marca pues un antes y un después en el desarrollo de la ciencia política. Entonces se trata de ser crítico, se trata de ser reflexivo en torno a esos objetos de estudio que tiene cada disciplina. Entonces el objeto de estudio no afecta únicamente a los procesos decisionales o de ejecución, en este caso, de las políticas, sino que abarca a las estructuras organizativas, ¿no? Que se desarrollan, abarca a las instituciones públicas que están implicadas y a las cuestiones de legitimidad que se plantean para cada una de las instituciones en su accionar. Entonces se trata, compañeros, de que nosotros seamos muy reflexivos,
Se trata de que seamos muy críticos en torno a la realidad. Y aquí tenemos las bases fundamentales, las bases conceptuales y sobre todo el apoyo que podemos tener a partir de diversos enfoques. En esta lectura se marcan pues las líneas maestras, ¿no?, que sostienen el enfoque del análisis de las políticas públicas, por ejemplo, en este caso, y que han sido objeto de consideración y que han sido objeto de codificación por una abundante literatura y autores, ¿no? Ahí tenemos un listado interesante de autores desde la mitad del siglo XX, como es el caso de Laswell, como es el caso de Dunn, de Jones, de Dente, de Regonini, ¿no?, Subirats. Entonces, toda esa segunda mitad del siglo XX, estamos hablando de 1950 prácticamente hasta el año 2000, vamos a encontrar una abundante literatura y vamos a encontrar diferentes enfoques en los cuales nosotros nos podemos basar para el análisis. Entonces podemos hacer una revisión exhaustiva de esos autores, se pueden agarrar uno, se pueden agarrar el otro, para ver qué es lo que piensan acerca de ese desarrollo de la ciencia política. ¿De qué se trata? De entender, pues, primero las políticas públicas, ¿no? De ver cuáles son los escenarios de las políticas, ¿no? Dónde interaccionan, dónde compiten, dónde cooperan, qué recursos, qué programas, qué legitimidad tiene, en qué instancias se desarrolla, cuáles son los grupos representativos, cuáles son las organizaciones. Entonces se trata de conocer mejor ese ámbito de desarrollo de la ciencia política. Entonces los estudios de las políticas acostumbran pues a implicar cierta voluntad, por ejemplo, de tipo descriptivo inicialmente, pero ¿para qué? Para mejorar, ¿no? Para poder mejorar a esas propias políticas públicas. Entonces, indudablemente nosotros nos podemos sumergir, ¿no?, en ese análisis, pero todo va a pasar por una lectura, digamos, concienzuda que nosotros podamos hacer de estos materiales que yo les estoy proporcionando, ¿no? Y de ahí mi preocupación de la anterior sesión de clase para que volvamos a retomar esta lectura. Ustedes han visto que es muy interesante y sobre todo es una lectura de revisión, es un artículo de revisión científico acerca de todo ese desarrollo que ha tenido la ciencia política y su injerencia hacia las políticas públicas. Entonces aquí tenemos nosotros una buena base, este artículo es una buena base. Si ustedes quisieran profundizar, digamos, en todo ese desarrollo, pues ahí tienen los autores, tienen los paradigmas en los cuales se afincaban ellos y van a tener todos los elementos para poder comprender mejor cómo se actúa en la política, ¿no? Entonces nosotros como economistas, obviamente es un campo que también debemos explorar porque el economista siempre va a estar en una íntima relación con el politólogo, ¿no? Sobre todo para aquellos que trabajen en el sector público y para poder comprender por qué los políticos hacen lo que hacen, porque no necesariamente son de la misma área, pues no son de nuestra misma área de las ciencias sociales, no son del área de la ciencia política o de la economía, se van a encontrar políticos de otras áreas, pero ellos ya por aprehensión y por conocimiento natural van adoptando ciertas posiciones políticas, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos que entrar para comprenderlos mejor y sobre todo para poder negociar, para poder transar, para poder acordar, para poder consensuar con ellos. De eso trata. Por eso es la importancia de esta materia para nosotros los economistas, para que veamos que detrás de todo su accionar, ¿no?, hay una explicación. Y una explicación de tipo científica. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, asimilar a través de esta lectura. Entonces, son tremendamente importantes. ¿Está bien? Yo quería hacer ese comentario y esa reflexión general para que ustedes tomen muy en cuenta a la hora ya de volver a leer, sobre todo para fines evaluativos, ¿no? Lo primero, obviamente, es aprender. Se trata de aprender, no se trata de conocer, se trata de estudiar. Y obviamente, por una cuestión eminentemente metodológica, necesitamos hacer evaluaciones, ¿no es cierto? Y es ahí donde ya desde las próximas 2 semanas tenemos evaluaciones. Recuerden ustedes, ya les decía, de que las próximas 2 semanas
de acuerdo al calendario que ustedes también tienen en la plataforma, del lunes 16 al viernes 27, entonces vamos a tener dos evaluaciones: el control de las lecturas complementarias y la primera evaluación parcial de lo que hemos avanzado. Entonces, ya el día viernes vamos a fijar la fecha. Mañana tenemos una reunión en la carrera. Voy a solicitar ya la asignación del aula, porque ya tenemos un aula correspondiente para nuestra materia, porque las dos evaluaciones son presenciales, ¿no? Entonces, este próximo viernes vamos a definir las dos fechas para dar en estas 2 semanas que vienen nuestras evaluaciones, mientras seguimos en nuestro avance en las sesiones virtuales, ¿ya? Muy bien, ¿algún comentario que quisiera realizar? ¿Alguna pregunta sobre lo que acabamos de revisar hoy? ¿Qué dicen, compañeros? Bien, tal como hemos estado estilando, no sé de los que están presentes acá, quién es el que no tiene grupo todavía, si es que queda alguien de los que están presentes, porque lo que es en el grupo que tenemos, inicialmente tenemos 24 personas. Entonces aquí estamos 14, entonces están faltando 10. Y seguramente, y de acuerdo a lo que tengo registrado en la plataforma, permítanme ver, por ejemplo, aquí tenemos a varios compañeros, ¿no?, que están sin grupo, como es el caso de Laura. Ibáñez Licen. ¿Cómo? Ah, no sé. Sería Laura Borda, Ibáñez Diana, A ver, Nelcy Galarza anótelo por favor en el chat, ¿ya? Le pido por favor que lo anote en el chat. y Ahí. el compañero Gary también quiere exponer, creo, no sé. Sí, Ya, con entonces, nosotros también. Seríamos 4. a ver, escríbamelo por favor, escríbamelo ya para que se quede ahí registrado. Lo escribe en el chat y va a quedar registrado ahí, y así ya lo programo en la plataforma. Entonces, todos tenemos por lo menos que pasar una vez. Tenemos que dar una vuelta completa los que no han expuesto, ¿no? Entonces, la primera que tenemos aquí anotada es Nelcy Galarza. Ya no tengo el grupo del WhatsApp, dicen, o ¿cuál grupo? Ya ver, de nuevo. No, aquí en el chat Perdón. de la plataforma. Ay, ¿Escribió, no perdón, es, dice. Nelcy? Ya, Sí, ya está. ya. Entonces, Nelcy Galarza, Laura Borda. Diana Ibáñez. Gary creo que ya expuso, ¿no es cierto? No le dicen, pareciera, pero no. No. Pareciera. Ah, lo que hizo fue su intervención, ¿no?, en las preguntas. Gary Galarza. Perfecto. Ya, entonces, de todas maneras, yo voy a revisar también lo del listado de compañeros que están acá, por ejemplo, en la plataforma. Bueno, estaba figurando ahí Laura Borda, también, bueno, Nelcy Galarza, Romer Galarza, Gary Romer Galarza también, y bueno, Diana Ibáñez. Sí. Y además, a ver, aquí hay otros. Y Juan Jesús Velázquez también estaría faltando. Bien, entonces creo que él no ha accedido nunca a la plataforma, Juan Jesús. Seguramente dejó la materia. Muy bien, compañero. Entonces, de partida, los 4 compañeros que están enlistados, voy a activar, ya mañana va a estar activado la lectura complementaria número 5, y también voy a poner una fecha para esa revisión. Perfecto.
Bien, entonces con eso habríamos concluido la sesión de hoy, compañeros. Como siempre, agradeciéndole su presencia en la sesión, que tengan una buena tarde y nos vemos el próximo viernes continuando con nuestras clases, ¿no? No se olviden que ahí debemos fijar, y también por favor me van a hacer recuerdo de las 2 fechas, para las 2 semanas de las evaluaciones presenciales, ¿ya? Entonces, buenas tardes compañeros, nos vemos el día viernes. Hasta luego, Licen.